¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo mucho más grande que tú operaba tras bambalinas en tu vida? Como si una fuerza invisible te alejara de un camino peligroso, o como si, de repente, un recuerdo apareciera de la nada, sin explicación lógica. ¿Qué pasaría si te dijera que ese recuerdo, esa vieja oración que ni siquiera sabías que aún conservabas, podría haber sido el susurro de un ángel intentando protegerte? ¿Podrían los ángeles usar nuestra memoria espiritual para comunicarse con nosotros en nuestros momentos más cruciales? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver las señales que te rodean. Quizás lo que llamaste una casualidad fue en realidad una intervención divina, un intento sutil pero poderoso de salvarte, de reconectarte con algo sagrado que vive en tu interior, aunque lo hayas olvidado. Imagina la escena. Estás en tu rutina diaria, distraído, preocupado por los problemas cotidianos, y de repente un recuerdo te asalta, una oración que aprendiste de tu abuela o una que escuchaste de niño pero nunca repetías, y surge con tanta claridad, tan vívidamente, que parece que te la insuflan directamente al corazón. ¿Te ha pasado alguna vez? No es solo recuerdo, no es solo nostalgia. Según relatos y experiencias espirituales reales, muchos de estos momentos son en realidad manifestaciones de ángeles, seres de luz que actúan silenciosamente, misteriosamente y, sin embargo, de forma profundamente transformadora. No gritan, no aparecen con alas brillantes como en las películas. En cambio, despiertan algo en tu interior, una señal, una llamada, una oración olvidada que podría ser la clave para prevenir un desastre, aliviar el dolor o simplemente recordarte que nunca estuviste solo. Estas señales divinas son más comunes de lo que imaginamos, pero pocos prestan atención, pocos creen, y es precisamente por eso que siguen actuando en silencio, respetando nuestro libre albedrío, pero sin dejar nunca de amarnos y protegernos. Esta sutil acción de los ángeles, especialmente cuando se trata de oraciones antiguas, es uno de los fenómenos más misteriosos y conmovedores de la espiritualidad, porque no se trata solo de fe, sino de conexión, de escuchar al alma, de recordar que lo invisible también habla, y habla con poder. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que acompaña a un recuerdo? ¿Alguna vez te ha conmovido de repente el recuerdo de una simple oración, sin saber de dónde vino? Ten presente que a menudo es en ese momento que el ángel está ahí, presente, actuando, guiando. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué esa oración en particular? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué quieren revelarnos los ángeles al sacar a la superficie palabras que estaban latentes en nuestro interior? La respuesta puede sorprenderte. La respuesta podría sorprenderte, porque no surge de la mente, sino del corazón. A veces, la oración olvidada no surge por casualidad, se activa justo cuando más necesitas recordar que hay algo más grande que te cuida, que eres valioso, que tu vida importa. Y en este punto, quiero abrir un espacio para ti aquí conmigo. Si en algún momento de tu vida has sentido algo así, si un recuerdo espiritual te visitó de repente, si una oración te conmovió sin razón aparente, o si simplemente crees que esto podría suceder, compártelo conmigo en los comentarios. Cuéntame qué sentiste, qué te vino a la mente, o incluso qué guardas en tu corazón. Puede ser una frase, una oración, un recuerdo, podría fortalecer a quien lo lea. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Eso es lo que me motiva a seguir compartiendo historias conmovedoras, señales que despiertan y mensajes que pueden salvar vidas. Cuando te gusta el video, YouTube comprende el valor de este contenido y comienza a mostrarlo a quienes podrían necesitar este mismo mensaje hoy. Y al suscribirte al canal, demuestras que quieres acompañarnos en este camino de fe, misterio y conexión espiritual. Así que si este tema te resuena, si algo aquí te conmovió de verdad, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. No se trata solo de números, se trata de crear una comunidad donde la espiritualidad tenga un lugar para sentirse, vivirse y compartirse. Porque cada historia contada aquí
puede ser una respuesta para alguien más. Y hablando de respuestas, ¿te has preguntado alguna vez por qué ciertas señales llegan cuando menos las esperamos? ¿Qué hay detrás del momento exacto en que resurge el recuerdo de una oración? ¿Y por qué solo les sucede a algunas personas? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo trabajan los ángeles es más que una curiosidad espiritual. Es una invitación a ver la vida con otros ojos. Hay momentos en que todo parece encaminarse hacia un colapso interno. Las emociones se conmueven, la mente se acelera, el corazón se angustia. En esos momentos, cuando todo nuestro interior clama por una respuesta, ocurren los encuentros más sutiles y a la vez más impactantes con el mundo invisible. Muchas historias reales de personas comunes como tú y yo demuestran que el recuerdo repentino de una oración olvidada no es solo una coincidencia. Es como si una inteligencia divina nos observara tras bambalinas, lista para intervenir en el momento preciso en que nuestra alma se abre a escuchar. Una fuerza silenciosa, pero profundamente activa. Y esta acción angelical tiene una característica curiosa. No invade, toca con suavidad, con precisión, respetando nuestras decisiones, pero intentando guiarnos con amor. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos recuerdos espirituales solo emergen cuando estamos a punto de algo? Puede ser una decisión importante, una crisis emocional o incluso un momento de gran transformación. En esos momentos, parece que el tiempo se detiene y lo que estaba latente en nuestro interior resurge con fuerza. Una canción que sonaba en una antigua oración, una frase que recitábamos de niños, una imagen, un sentimiento, un fragmento de fe. Todo esto puede ser una señal. Y cuando esto sucede, suele ir acompañado de una sensación muy específica, esa mezcla de emoción, paz y certeza, como si algo se reajustara en nuestro interior. La ciencia incluso podría intentar explicar este fenómeno como un mecanismo psicológico, un efecto de indagación mental. Pero quienes lo han experimentado saben que no se trata solo de mentalidad, es algo que trasciende el razonamiento. Es como si una verdad oculta fuera revelada por una presencia invisible que nos conoce profundamente. Y ahí es donde entran los ángeles, seres que no necesitan ser vistos para ser sentidos, que no hablan en voz alta, sino que susurran con autoridad. Y no se equivoquen, esta acción no es exclusiva de personas especiales. Al contrario, es universal. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. El problema es que, en el ajetreo de la vida, la mayoría de la gente no percibe estos sutiles empujoncitos. Están tan inmersos en el ruido externo que terminan ignorando los mensajes más importantes, aquellos que llegan a través del silencio del alma. Pero si estás aquí, observando y sintiendo cada palabra, quizás ya hayas notado algo diferente. Quizás hayas experimentado ese momento en el que todo se detuvo y sentiste que algo más grande se escondía tras un simple pensamiento. Pudo haber sido un sueño, una intuición, o sí, una oración que inexplicablemente regresó a tu mente. Y esto no ocurre por casualidad. Hay una sincronicidad, una intención detrás de estos momentos. Algunos lo llaman coincidencia, otros destino. Yo lo llamo intervención divina, porque cuando lo invisible actúa, no hay lógica que lo explique. Solo quienes lo experimentan lo sienten. Y por eso estas historias nos conmueven tanto, porque nos recuerdan que lo sagrado sigue presente, que los ángeles no han dejado de actuar, simplemente han cambiado su forma de hablarnos. Y cuando eligen una oración ancestral como vehículo, es porque esa frase, por simple que parezca, transmite una vibración capaz de abrir caminos, alejar peligros o sanar heridas internas. Es como una contraseña espiritual, un recuerdo arraigado en nuestro subconsciente que solo se activa cuando el momento lo requiere. Y esto lo cambia todo, porque nos hace comprender que estamos conectados a algo eterno, incluso sin entender exactamente cómo. Así que ahora, respira hondo y piensa, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo así? Un recuerdo sin sentido, pero que parecía tener un propósito. Pudo haber sido ayer o hace años. Lo importante es reconocer que esto lleva una señal, un recordatorio de que el cielo sí habla, y habla a través de lo que ya vive en nuestro interior. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí.
porque a veces es precisamente ese reconocimiento el que abre el espacio para que empiecen a aparecer nuevas señales. Y mientras tanto, sigamos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de oraciones olvidadas, no hablamos solo de palabras, hablamos de códigos espirituales, frecuencias vivas que permanecen grabadas en nuestra esencia, incluso si la mente consciente ha dejado de recordarlas. Hay algo sagrado en cada frase que has pronunciado con verdadera fe. Cada oración dicha con el corazón, aunque sea una sola vez en la vida, sigue vibrando en algún lugar de tu campo espiritual. Y es precisamente por eso que, en ciertos momentos de tu camino, estas oraciones reaparecen inesperadamente. Lo más impresionante es que para los ángeles, estas oraciones son como llaves. No necesitan usar un lenguaje complejo ni frases ensayadas para llegar al alma. Acceden a memorias emocionales y espirituales que transmiten la energía de la protección, la conexión y la transformación. No es de extrañar que muchos relatos de liberación, sanación emocional o decisiones de último minuto evitadas comiencen con: en ese momento me vino a la mente una oración que había olvidado. Esto sucede porque en el mundo espiritual todo es vibración. La fe no es solo un sentimiento, es una frecuencia. Y los ángeles, estos mensajeros invisibles que caminan junto a nosotros, operan precisamente dentro de este campo vibratorio. No interfieren con la fuerza ni la imposición, actúan sutilmente, usando lo que ya está dentro de nosotros para guiarnos. Es como si los ángeles miraran dentro de tu alma y, al ver que estás a punto de tomar una decisión que podría hacerte daño, despertaran un poderoso recuerdo en tu interior, un recuerdo espiritual que lo cambia todo, un soplo de conciencia que llega en forma de una frase olvidada, pero que tiene un profundo impacto. Y aquí es donde necesitamos hablar del poder de una oración ancestral. A menudo aprendiste esta oración de niño, quizás sin comprender del todo su significado, pero el sentimiento que la acompañaba, la bienvenida, la calidez de la presencia, la sensación de protección, quedó grabado en tu ser. Lo que era simplemente una simple repetición se transformó con el tiempo en un portal, un vínculo entre tú y lo sagrado. Y no importa cuánto te haya alejado la vida de estas palabras, los ángeles siguen teniendo acceso a esta vibración. No olvidan lo que tu alma dijo con fe. Esto cambia la forma en que percibimos nuestros recuerdos. Lo que parecía insignificante, una simple oración enseñada por tu abuela, una frase dicha antes de dormir, puede años después ser el instrumento que un ángel usó para liberarte de algo que jamás imaginaste. Por eso, cuando este recuerdo regresa, viene con un poder que la lógica no puede explicar. La oración cobra vida de nuevo, como si hubiera permanecido en silencio, esperando el momento oportuno para actuar. Y este momento oportuno casi siempre está vinculado a una transición importante. Podría ser una mudanza, el fin de una relación, una decisión profesional o incluso una pérdida dolorosa. En estas etapas del camino estamos más abiertos a lo espiritual, incluso sin darnos cuenta. La estructura mental se debilita y es entonces cuando el corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, los ángeles encuentran un camino. No es casualidad que tanta gente diga haber vuelto a orar después de una crisis. Es en estos momentos de vulnerabilidad que el alma recuerda sus orígenes, que los viejos hábitos espirituales cobran un nuevo significado. Y es también en estos momentos que los ángeles se acercan más cerca que nunca, no para resolverlo todo, sino para recordarte lo que llevas dentro. Hay una verdad oculta tras esta acción. Los ángeles respetan tu historia. No te impondrán un camino, pero harán todo lo posible por recordarte tu propio poder. Y a veces, ese poder se guarda en una simple oración de la infancia, un pasaje olvidado que regresa con fuerza porque lo activó la necesidad, porque el peligro era real o la decisión crucial, porque necesitabas recordar que no estás solo. Y recordar esto es una especie de despertar, porque cuando reconoces la presencia de los ángeles, algo en tu interior cambia, tu mentalidad se expande, empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Y esto tiene un impacto real en tu vida.
Dejas de actuar en piloto automático y empiezas a vivir con más atención, más intención, más conexión. Ahora dime, ¿recuerdas alguna oración que marcó tu infancia o adolescencia? Algo que se te quedó grabado en el alma y que, en un momento inesperado, resurgió. A veces esta es la pieza que falta para comprender una liberación que no pudiste explicar. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Continuemos esta búsqueda juntos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando un ángel te recuerda una oración olvidada, no es un simple recuerdo, es una llamada espiritual. Es como si, en ese instante, te llamaran de vuelta a tu centro, a lo que realmente importa. Es un recordatorio divino, proveniente directamente de lo invisible, de que algo más grande está sucediendo, algo que no se puede ver pero que se puede sentir con una claridad asombrosa. Este recuerdo no aparece al azar, tiene un propósito. Los ángeles no actúan impulsivamente, observan lo que ocurre tras bambalinas en tu vida con una visión amplia, mucho más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Ven amenazas ocultas, decisiones aparentemente simples que pueden descarrilar tu camino, los sentimientos que ocultas incluso a ti mismo. Y cuando sienten que estás a punto de cruzar una línea que podría hacerte daño, no te presionan ni te gritan, susurran una oración, una frase sagrada que quizá ni siquiera sepas que aún conservas. Así es como se manifiesta lo espiritual, con sabiduría. Y cuando recuerdas esa oración, lo que realmente ocurre es una alineación entre tu ser interior y lo divino. Es el punto exacto donde tu fe silenciosa se encuentra con la intervención celestial. Y el impacto de esto, aunque sutil en su llegada, puede ser profundo en su transformación. Una oración olvidada, cuando resurge en el momento oportuno, puede evitar que sigas un camino oscuro, puede fortalecerte para tomar una decisión valiente, puede consolarte cuando nadie más puede alcanzar el dolor que llevas. Es como si esa memoria espiritual se activara como un escudo energético, protegiéndote sin que necesites entender exactamente cómo. Y esto lo cambia todo, porque te devuelve al flujo de tu verdad, esa verdad oculta que, en el fondo, siempre supiste, pero que habías perdido en medio del ruido de la vida. Y quizás por eso estas experiencias son tan difíciles de explicar, porque no tienen sentido lógico, pero sí pleno sentido emocional y espiritual. Quienes las experimentan lo saben, saben que no fue una coincidencia, saben que proviene de un lugar indescriptible, pero que se confirma con la paz que llega poco después, con esa silenciosa certeza de haber sido tocado por algo sagrado. Este recuerdo también tiene el poder de romper patrones. ¿Con qué frecuencia nos vemos atrapados en ciclos de negatividad, en decisiones repetitivas que nos distancian de nuestra esencia? Y de repente surge esa oración, esa frase que cambia la vibración del momento. No es solo un recuerdo, es una intervención. Es como si el ángel dijera, recuerda quién eres. Y este simple acto de recordar puede ser el punto de inflexión para una nueva etapa en tu camino. Y aquí viene una poderosa revelación. Los ángeles no eligen al azar qué oraciones ofrecer. Despiertan lo que tú mismo llevaste con intención en algún momento de tu vida, incluso si lo has olvidado, incluso si fue en un momento de inocencia o desesperación. Si fue dicho desde el corazón, quedó grabado en tu campo energético y permanece disponible para acceder a él cuando lo necesites. Por eso tantos relatos transmiten esta misma esencia. No sabía por qué, pero empecé a repetir esa oración que no había dicho en años. Esta frase, repetida tantas veces por diferentes personas, tiene un poder tremendo, porque demuestra que lo invisible está activo, que en efecto existe un sistema espiritual inteligente que te cuida tras bambalinas y que, incluso cuando crees que estás solo, se envían señales no para asustarte, sino para despertarte. Es como si cada oración olvidada fuera una especie de semilla espiritual y los ángeles fueran los jardineros silenciosos que, en el momento oportuno, soplan el viento necesario para que esa semilla brote. Brota como recuerdo, brota como intuición, brota como liberación. Y cuando esto sucede, la transformación no es solo interna, empieza a moldear tu camino, empiezas a ver más significado en las pequeñas cosas,
Empiezas a actuar con intuición en lugar de impulsivamente. Empiezas a conectar con personas que vibran en la misma frecuencia, porque el despertar espiritual nunca es aislado, se propaga, impregna tu realidad de propósito, dirección y verdad. Así que sí, una oración olvidada puede ser el susurro divino que te saca de un camino oscuro, no porque tenga poder mágico, sino porque te reconecta con algo más real que cualquier otra cosa, tu esencia. Y los ángeles lo saben que al recordarte lo que una vez cargaste con fe, te dan la oportunidad de retomar el rumbo, de escucharte con más claridad, de avanzar con mayor conciencia. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido un momento así, cuando algo dentro de ti despertó con una oración que parecía olvidada? Comenta abajo, eso tiene sentido para mí, porque reconocer estas señales puede ser el primer paso para darte cuenta de cuánto lo invisible ya ha actuado por ti, incluso en silencio. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque es en los detalles de las historias reales donde encontramos las mayores revelaciones espirituales. Y la historia de Joana es uno de esos casos que parecen simples a primera vista, pero que encierran un significado mucho mayor. Era un día cualquiera, conduciendo por la ciudad con la mente llena de preocupaciones, de esos días en los que el cuerpo se mueve, pero el alma está dispersa, ahogada en pensamientos. Y fue en ese estado de confusión interior que ocurrió algo inexplicable. De repente, empezó a recordar una oración que había dicho de niña, arrodillada junto a su abuela. No era una oración sofisticada, era sencilla, corta, pero llena de cariño. Una de esas frases que parecen casi infantiles, pero que están cargadas de significado emotivo. Y lo curioso, hacía años que no la repetía, ni siquiera recordaba que aún la sabía, pero en ese momento, allí, sola en el coche, empezó a recitarla en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro, sin entender por qué, sin saber de dónde venían. Minutos después, se detuvo en un semáforo, y gracias al ligero retraso que causó esta oración, evitó estar justo donde un camión descontrolado se abalanzó sobre el carril contrario. El impacto fue devastador, y si hubiera estado unos metros más adelante, la habrían golpeado de frente. Lo que salvó a Joana no fue solo el cambio de ruta, fue el recuerdo, fue la pausa, fue ese momento en que algo dentro de ella habló más fuerte que el piloto automático. Y eso es lo que quiero mostrarles aquí. Los ángeles a menudo no nos sacan físicamente de un lugar, nos apartan energéticamente de un camino equivocado, nos cambian del camino de la prisa al camino de la percepción, y para ello se valen de lo más íntimo de nosotros, nuestros recuerdos emocionales, nuestras oraciones ancestrales, nuestra conexión con figuras que representan seguridad, como la abuela de Joana. Cuando repitió esa oración, lo que ocurría allí era mucho más que palabras, era una reconexión con su esencia espiritual. Era la activación de una frecuencia que, en el momento preciso, la cambió de la frecuencia del caos a la frecuencia de la protección. Y este cambio sutil, casi invisible, tuvo un impacto directo en su realidad física. No fue suerte, fue sincronicidad espiritual, una operación silenciosa, tras bambalinas. Una intervención angelical que no necesitaba ser anunciada, solo sentida. Y este tipo de historia ocurre con más frecuencia de lo que crees. Pero no todos se dan cuenta. A veces olvidamos que lo sagrado no siempre llega con ruido, llega intuitivamente, llega con un recuerdo inesperado, con una urgencia repentina de detenerse, respirar y recitar algo que parecía perdido. Y por eso necesitamos aprender a honrar estas pequeñas interrupciones en el fluir de nuestro día, porque pueden ser la llamada de atención que lo cambie todo. Joana no sabía que la estaban guiando, pero algo en su interior reconoció la señal, algo que trascendía la lógica. Y esto es importante. Los ángeles no te piden que lo entiendas todo racionalmente. Solo necesitan que estés al menos dispuesto a sentir, a acoger esa llamada silenciosa que, por extraño que parezca, trae consigo una paz indescriptible. Esta historia también revela algo que pocas veces se dice, que la verdadera transformación espiritual comienza en momentos de fragilidad. No es en los momentos en que todo marcha bien que el alma se abre, es en el tráfico caótico, en las lágrimas contenidas, en la mente agotada,
Es en estos momentos donde lo sagrado encuentra espacio, porque es cuando sueltas el control, incluso sin darte cuenta, que lo divino puede actuar, y el recuerdo de una oración puede ser la señal de que ese espacio se ha abierto. Puede ser la clave que desencadena una cadena de acontecimientos invisibles, pero decisivos. Puede ser el punto de inflexión silencioso que te salva la vida sin que nadie lo note, ni siquiera tú, en ese momento. Solo después, cuando todo pasa, llega esa emoción, esa sensación de que algo más grande estaba ahí, cuidando, protegiendo, guiando. Estas historias, por sencillas que sean, transmiten una profunda sabiduría, demuestran que la espiritualidad no es distante ni inalcanzable, está en los detalles, en momentos cotidianos, pero significativos, en el tráfico, en el silencio de una habitación, en la mirada de alguien o incluso en la conmoción de recordar una oración sin saber por qué. Así que, cuando un recuerdo como este te llegue, no lo ignores, abrázalo, honralo, porque quizás estés viviendo el momento preciso en que un ángel intenta hablarte, no con palabras grandilocuentes, sino con lo que ya sabías pero habías olvidado. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Si una historia te conmovió, si has vivido algo similar, compártelo. A veces, tu experiencia puede ser la señal que alguien más está esperando. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal angelical no se trata de esperar a que algo sobrenatural ocurra con efectos especiales. Se trata, más bien, de permitirte percibir lo que ya está sucediendo dentro de ti, pero que durante tanto tiempo ha pasado desapercibido por las prisas, el ruido y la desconexión con tu propia esencia. Las señales angelicales son sutiles y precisamente por eso poderosas. No se imponen, no gritan, se insinúan como una brisa ligera, como un escalofrío que llega sin motivo, como un recuerdo que resurge con sorprendente claridad. Y es precisamente esta claridad la que delata el toque de lo invisible. Porque cuando una oración olvidada surge con claridad, sin que hayas pensado en ella durante años, necesitas detenerte y preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta frase? ¿Por qué este sentimiento? Hay una inteligencia detrás de la sincronicidad. Los ángeles eligen las palabras correctas, no basándose en la lógica, sino en la vibración que transmiten. Y si eso despertó algo en ti, ya sea emoción, paz, protección o incluso miedo seguido de alivio, no es casualidad, es una respuesta. La primera señal de que te enfrentas a una señal espiritual es una emoción repentina. No es la clase de emoción que se puede explicar, la que se entiende racionalmente, sino la que llega como un impacto interno, un llanto inesperado, una opresión en el pecho que no duele, una sensación de que algo se mueve dentro de ti. Es como si, por un instante, el mundo se detuviera y todo cobrara sentido, aunque aún no puedas explicarlo con palabras. Esta es la señal de lo espiritual. Toca primero el alma y solo después la mente. Y entonces llega ese recuerdo, una oración, una frase, un verso, una pieza musical que asociaste con momentos de fe. Surge como si hubiera estado guardado en un cajón secreto de tu alma y de repente, sin previo aviso, el cajón se abre. Esto sucede porque, en momentos de transición, cuando estás a punto de tomar una decisión, cuando el peligro acecha o cuando tu corazón se debilita, el canal entre tú y lo espiritual se expande. Y los ángeles usan este canal para enviarte lo que más necesitas en ese momento. Otra clave para reconocer estas señales es la sensación de paz que acompaña al recuerdo. Incluso si la situación a tu alrededor es tensa, incluso si las emociones están a flor de piel, ese breve momento de conexión espiritual transmite una paz que parece provenir del exterior. Es como si alguien te hubiera puesto una mano en el hombro, sin decir una palabra, y supieras que todo estará bien. Esta paz no la fabrica la mente, proviene de la presencia, de la conciencia de que no estás solo, incluso sin ver a nadie. Y lo curioso es que estas señales suelen aparecer cuando menos te las esperas. Cuando lavas platos, conduces, estás sentado en silencio, a punto de tomar una decisión impulsiva o atraviesas un periodo de gran duda. No son solo los grandes momentos los que desencadenan lo divino,
Son los momentos sinceros, aquellos en los que incluso sin querer, sueltas el control y permites que algo más grande te alcance. Por lo tanto, aprender a reconocer estas señales es, sobre todo, un ejercicio de escucha. Escuchar tu cuerpo, tu intuición, tus emociones y los pensamientos que no parecen tuyos, pero que llegan con una sabiduría diferente. Cuando te permites escuchar, empiezas a darte cuenta de que los ángeles siempre han estado ahí. Lo que cambia es tu nivel de atención, y cuanto más te abres a esta percepción, más desarrollas una sensibilidad espiritual capaz de transformar tu camino. Porque es precisamente esta comprensión la que transforma tu mentalidad. Dejas de verte perdido y empiezas a verte guiado. Dejas de creer que todo depende únicamente de tu fuerza y empiezas a darte cuenta de que hay una red invisible que te apoya. Y este cambio de mentalidad por sí solo altera tus decisiones, tus caminos y tu impacto en el mundo. Empiezas a vivir con más propósito, más atención, más presencia, y esto crea un círculo virtuoso, donde las señales se vuelven más claras, más constantes, más integradas en tu rutina. Pero nada de esto ocurre a la fuerza. No hay magia automática. La señal necesita espacio, necesita huecos, necesita sensibilidad, y por eso tanta gente dice que solo empezó a percibir las señales de los ángeles después de bajar el ritmo, después de empezar a meditar, a orar, a conectar con el silencio, porque lo sagrado no compite con el ruido. Espera el momento en que el corazón se abra, y cuando eso sucede, incluso la oración más sencilla puede convertirse en la señal más poderosa de tu vida. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez experimentaste algo similar, o si sentiste que alguna parte de este video realmente te conmovió, a veces lo que comienza como un recuerdo puede ser el primer paso para reconectarte con tu propia luz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque por muchas señales que haya, por muy delicada y precisa que se manifieste lo invisible, mucha gente simplemente no lo nota. Y la razón no es que estas señales sean demasiado débiles, confusas o misteriosas. La razón, la mayoría de las veces, es que la mente racional ha aprendido a no creer en nada que no pueda probarse de inmediato, y lo que no encaja con la lógica lo descarta como imaginación, coincidencia o recuerdo fortuito. Es como si el corazón gritara, pero la mente se llevara un dedo a los labios y dijera, «Shh, eso no tiene sentido». La verdad oculta tras esta resistencia reside en la forma en que nos han enseñado a procesar la vida. Desde pequeños, aprendemos a confiar más en lo que vemos que en lo que sentimos. Nos han condicionado a buscar consuelo, explicaciones, pruebas, y esto es comprensible. La mente anhela seguridad, pero en lo espiritual, esta búsqueda de consuelo puede convertirse en un bloqueo, porque el mundo invisible no funciona con las mismas leyes que el mundo físico. No sigue un tiempo cronológico, no se puede explicar con fórmulas, no aparece cuando se le ordena, se revela cuando el alma está lista, y a menudo el alma está lista, pero la mente no le permite hablar, y por eso tanta gente experimenta experiencias profundas y luego las racionaliza. Dicen que fue solo un pensamiento, un recuerdo emocional, una reacción del cerebro, y eso está bien, la mente quiere proteger, pero cuando esta protección se convierte en un escudo contra lo sagrado, el riesgo es grande. Empiezas a vivir desconectado, empiezas a caminar guiado solo por la lógica, sin espacio para la intuición, la escucha interior, la sensibilidad. Y las señales, aunque siguen llegando, pasan desapercibidas como susurros en medio de una tormenta de pensamientos. Pero hay algo curioso en todo esto. Por mucho que la mente intente ignorarlo, el corazón lo sabe. El corazón no necesita pruebas para sentir. Reconoce la verdad incluso cuando no puede explicarla. Sabe cuándo. Algo no es solo un recuerdo, sino un mensaje. Sabe cuándo un recuerdo trae un propósito. Sabe cuándo una oración olvidada regresa cargada de significado. E incluso si la mente dice, eso no tiene sentido, el corazón responde, pero marcó la diferencia. Y es en este punto que comienzan muchas transformaciones.
cuando una persona decide por primera vez escuchar su corazón con más atención que los argumentos de su mente. Cuando se detiene, respira y acepta que tal vez, solo tal vez, lo que experimentó fue más que una coincidencia. Tal vez fue una respuesta, una advertencia, una llamada. Y cuando esta brecha se abre, algo mágico sucede. La persona comienza a notar las señales con más frecuencia, porque lo que cambia no es la cantidad de señales, sino el nivel de presencia con el que vive. Este cambio de mentalidad es liberador, alivia el peso de la duda y lo reemplaza con la ligereza de escuchar. Permite que el alma se exprese, incluso si la razón aún intenta intervenir. Y con el tiempo, ambas aprenden a coexistir. La mente aprende a respetar lo que siente el corazón, y el corazón aprende a fortalecerse incluso cuando no tiene todas las respuestas. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Es que los ángeles comprenden este proceso. No se ofenden si ignoras la señal, no se rinden cuando racionalizas demasiado. Siguen ahí, silenciosos, pacientes, esperando el siguiente momento de apertura, de vulnerabilidad. Porque saben que una vez que te permites sentir de verdad, nunca más podrás descreer por completo. Por eso las señales a menudo se repiten. La misma oración regresa en otro momento. El mismo sentimiento reaparece. Un símbolo se manifiesta más de una vez. No es insistencia, es amor. Es el universo intentando decirte, mira de nuevo. Y cuando finalmente miras con los ojos del alma, todo cambia. Entiendes que no fue imaginación, fue intervención, fue cuidado, fue una respuesta. Así que, si alguna vez has experimentado algo así y luego te has preguntado si era real o solo imaginado, debes saber que es más común de lo que parece, y el simple hecho de que te hayas parado a pensarlo ya demuestra que algo en tu interior está despertando. Porque el despertar espiritual no se produce con ruido, sino con sutileza. No impone verdades, sino que revela caminos. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si en algún momento has tenido la sensación de que algo mucho más grande intentaba comunicarse, incluso cuando tu mente insistía en dudarlo. A veces, un ángel solo necesita un pequeño espacio en tu atención para marcar una gran diferencia en tu destino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque percibir una señal es solo el principio. El verdadero impacto llega cuando sabes qué hacer con ella. De nada sirve sentir ese escalofrío, recordar una oración olvidada o reconocer el toque invisible de lo divino. Si, al poco tiempo, vuelves a la rutina de la vida, como si nada hubiera pasado. La espiritualidad no es una exhibición de efectos, sino una construcción diaria de la presencia. Y cuando una señal te llega, conlleva una responsabilidad silenciosa: acogerla, integrarla y, sobre todo, actuar. El primer paso es simple pero poderoso: detente. Simplemente, detente. La señal casi siempre llega en medio del caos y tendemos a seguir adelante, intentando encontrarle sentido a todo mentalmente o ignorando lo que sentimos. Pero es en este instante que lo divino espera un espacio, un momento de silencio, un segundo de verdadera atención. Detenerse es abrir la puerta, es decir, con tu actitud, me he dado cuenta. Luego respira, conscientemente, respira profundamente. Porque la respiración es el hilo que conecta lo invisible con el presente. Al respirar lentamente, te conectas con la tierra, escapas del ajetreo de tu mente y regresas a tu cuerpo, a tu alma. Es en este estado que la señal se profundiza, el mensaje se despliega y el significado comienza a emerger. A menudo, no necesitas comprenderlo todo en ese momento, pero necesitas sentir, y la respiración crea espacio para esto. Entonces, reza. Aunque la oración salga fragmentada, con palabras desordenadas, sin una forma definida, no importa. Lo que importa es la intención. La oración es el lenguaje del alma, no la gramática. Y cuando conectas con este recuerdo que ha surgido, recitándolo incluso sin entender por qué, estás respondiendo a la llamada. Estás abriendo un canal activo de comunicación con lo divino. Es como decir, te escuché, estoy aquí. Y aquí viene un paso importante, y a menudo pasado por alto: dar gracias. Incluso sin comprender,
incluso si aún no sabes si te salvó de algo, si fue solo un consuelo o si tiene un significado que solo surgirá más adelante. La gratitud anticipa el milagro. Es la energía que sella la conexión. Cuando das gracias por una señal, fortaleces este canal. Demuestras que estás disponible, que respetas, que valoras lo que recibiste, aunque aún esté envuelto en misterio. Otra acción muy práctica, pero profundamente simbólica, es escribirla. Sí, escribe la oración. Escríbela exactamente como te llegó. A veces, lo que parecía una frase común se revela como algo más grande al plasmarlo en papel. Es más, al escribir, la sacas del reino etéreo y la traes a la materia. Anclas la espiritualidad en la realidad. Registras ese momento como un hito en tu camino. Y con el tiempo, releer estas notas puede revelar patrones, revelaciones y mensajes que solo cobrarán sentido más adelante. Y finalmente, y quizás lo más importante, comparte. No te lo guardes para ti, porque a veces la señal que te llegó no era solo tuya. Quizás esa oración te llegó para que se la dijeras a alguien. Quizás ese escalofrío, ese llanto, ese recuerdo llegó como un puente, como respuesta a alguien cercano, pero que aún no podía escucharlo por sí mismo. Y tú, que eres más sensible, fuiste el canal elegido para transmitir el mensaje. Compartir es un acto de generosidad espiritual. Es salir de tu experiencia individual y permitir que lo vivido resuene en la vida de otra persona. Y no tiene por qué ser algo grandioso. Puede ser algo simple. Hoy recordé una oración y pensé en ti. Esto, dicho con el corazón, puede cambiarle el día a alguien. Puede cambiar una decisión. Puede ser el comienzo de una nueva etapa para otra alma que también esperaba una señal. Y si te sientes inseguro, pensando que estás tropeando, que todo está en tu cabeza, recuerda lo que ya hemos hablado. Cuando el corazón habla más fuerte que la mente, sientes que algo más grande ha sucedido. Y si te conmovió profundamente, si te removió en lo más profundo, si te trajo paz o emoción, no lo dudes, valóralo, actúa conscientemente, integra este momento como parte de tu viaje espiritual, porque cuanto más respondas a las señales, más señales recibirás, más claridad, más dirección, más alineación con lo que tu alma ya sabe, pero el mundo te ha enseñado a olvidar. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje, porque reconocer que estás atento, sensible y dispuesto a escuchar lo invisible es el primer paso para vivir una espiritualidad viva, presente y profundamente transformadora. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este mensaje te llegó al corazón. Y por eso quiero invitarte a suscribirte al canal, no solo para ver los próximos videos, sino para acompañarte en este viaje de verdadera espiritualidad vivido a diario, con conciencia, señales y presencia. Dale a me gusta si este contenido te conmovió, te recordó algo importante o te brindó una nueva perspectiva. Esto ayuda a mantener vivo este espacio y demuestra que estamos construyendo una conexión genuina. Y si sentiste que este mensaje era para ti, comenta a continuación. Este mensaje era para mí, así que sé que estuviste conmigo hasta el final y reconoces también, junto conmigo, que hay algo más grande que nos guía en el silencio. Hay un video aquí que explica este tema con más detalle. Haz clic y sígueme. Todavía tenemos mucho de qué hablar.